Hola, bienvenido a Rilas Sentales. Hoy vamos a tener más historias de Reddit, pero antes de comenzar, te agradeceríamos mucho que te suscribieras a mi canal, dale me gusta al vídeo si lo disfrutas y tal vez dejes un comentario debajo de estos simples. En mi correo electrónico que destrozó la base de confianza que había construido durante los 12 años de matrimonio con mi esposa, que tiene 42 años, un vídeo la mostraba participando en actos impensables con dos hombres simultáneamente. La ira y la confusión inundaron mis emociones, pero a medida que profundizo en las imágenes me di cuenta de que eran de una época mucho antes de que comenzara nuestra relación. Quedó claro que el pasado de mi esposa, plagado de luchas y errores, había regresado para atormentarnos cuando nos conocimos. Su batalla por la custodia de su hijo que había sido colocado con sus abuelos por el Estado agregó otra capa de complejidad a su vida criada por sus abuelos debido al abandono de su madre. Mi esposa cargó con las cicatrices de una familia fracturada. Al cumplir 18 años ella escapó con su ahora ex novio que se embarca en un viaje tumultuoso impulsado por el abuso de sustancias y una relación tóxica. A una intervención policial en el registro que siguió se descubrió en su apartamento parafernalia de drogas. Su novio, también el proveedor, recibió una sentencia de prisión de 4 años mientras que mi esposa enfrentó una pena de 3 meses. Los servicios de protección infantil pusieron a su hijo al cuidado de sus abuelos. La experiencia llevó a mi esposa a reevaluar su vida distanciándose de su ex, quien vio sus acciones como una traición. Cuando fue liberada, estaba decidida a cambiar su vida y seguir una carrera como asistente dental. Fue entonces cuando se nos cruzaron los pantalones recién salidos de un divorcio difícil. Su dedicación al crecimiento personal y la creación de una familia estable resonó en mí y abracé a su hijo como si fuera mío. Hace aproximadamente un año su ex recién liberado de prisión volvió a entrar en nuestras vidas como se anticipó él la buscó persistentemente en sus intentos de recuperar lo que él percibía como una familia perdida. Su acoso se extendió a mí acusándome de robar su vida imperturbable. Mi esposa rechazó firmemente su avance asegurándome que había ido mucho más allá de ese capítulo turbulento de su vida. Durante este tiempo tumultuoso ella permaneció abierta conmigo revelando cada intento que él hizo de acercarse a pesar de su aparente resistencia. Una sutil inquietud se deslizó en mí. Pensé que luché con él arrepentimiento, cuestioné la sabiduría de nuestra relación, pero me guardé mis preocupaciones para mí, decidida a seguir siendo un pilar de apoyo para ella. Continuó apareciendo sin previo aviso en nuestra puerta, poniendo a prueba los límites de mi paciencia ante mi insistencia de que mi esposa buscara una orden de restricción en su contra y abruptamente la visita no deseada cesó inicialmente. Encontré extraña la desaparición repentina, pero la atribuí a sus limitaciones durante la prueba por temor a regresar a prisión. Aunque había desaparecido en el aire, di la bienvenida a la aparente pieza agradecida por la ausencia de su presencia disruptiva. No había mostrado ningún interés genuino en su hijo, nunca preguntó por él ni expresó su deseo de reconectarse después de su liberación de prisión. Sin embargo, Tranquility se hizo añicos. Hace meses, cuando llegó a mi bandeja de entrada el inquietante enlace que exponía un vídeo del pasado en la cinta, su yo más joven estaba teniendo relaciones sexuales con 2 hombres al mismo tiempo. Uno era su exnovio que recientemente salió de prisión. Se deshizo un capítulo olvidado de su vida. Arrojaba sombras de duda y confusión sobre la narrativa de Enar. Yo lidiando con emociones que amenazaban los cimientos mismos de la vida que habíamos construido juntos. La revelación exigía respuestas que me obligaban a enfrentar una realidad que ingenuamente había creído que había quedado atrás esa noche. Mientras mi esposa entraba por la puerta principal, podía sentir el peso de la revelación presionándome. El aire en la habitación pareció espesarse con tensión cuando la confronté sobre el inquietante vídeo. Ella insistió en que era de una época anterior a que nos conociéramos y explicó que, sin embargo, su exnovio tenía predilección por grabar sus momentos íntimos. El giro se produjo cuando ella reveló que estos encuentros ocasionalmente involucraban a otras personas. Un aspecto de su pasado que no había revelado previamente. Una sensación de traición me envolvió mientras luchaba con la nueva información encontrada. Se había construido sobre un terreno inestable. La brecha entre lo que creía saber sobre ella y la realidad revelada en el vídeo me dejó cuestionando la profundidad de nuestra conexión. Cuando ella vio la confusión en mis ojos, trató de restar importancia a la importancia de los eventos en el vídeo. Enfatiza que ocurrieron durante un periodo tumultuoso de su vida. Sus recuerdos estaban confusos por el alcohol y las drogas. Ella argumentó que yo conocía su historia, a lo que concedí que estaba consciente de algún aspecto,
pero no de este capítulo en particular. Ella respondió señalando que ella tampoco había profundizado en los detalles de mis encuentros íntimos pasados, aunque reconocí la validez de su punto. La revelación me impactó de manera diferente ahora que la había presenciado de primera mano. No se trataba solo del pasado, sino de las implicaciones para nuestro presente y futuro. Lo que me sorprendió aún más fue su reacción. Su preocupación parecía centrada en la exposición del vídeo en lugar del hecho de que existiera. Esto planteó una pregunta inquietante en mi mente: ¿cuántos vídeos más como este habrían por ahí? La incertidumbre asintió yo y yo no podíamos quitarnos la sensación de que podría haber más esqueletos en su armario. Escuché de él en más de un año. ¿Por qué resurgiría ahora para sabotear nuestro matrimonio a menos que hubiera alguna forma de comunicación entre ellos? Ella omitió convenientemente que el apocalipsis hundió nuestra relación en un abismo turbio a pesar de su seguridad de que el vídeo era una reliquia del pasado. El descubrimiento del vídeo había desenredado una red de engaño que se extendía más allá de los límites de nuestra relación. A pesar de mi vacilación inicial en invadir su privacidad, el shock de la revelación me llevó a profundizar más en la verdad, sabiendo que Facebook era su principal modo de comunicación. Decidí investigar aunque ya lo había hecho. Nunca me había sentido inclinado a Snoop antes de que la reciente revelación hubiera destrozado mi confianza, lo que me impulsó a explorar avenidas que antes había considerado innecesarias. Sabía que ella siempre iniciaba sesión en Facebook en su computadora portátil y conocía su contraseña porque la había observado ingresada en numerosas ocasiones una noche. Mientras dormía, inicié sesión en su cuenta de Facebook y encontré que todavía estaba abierta en su computadora portátil. Lo que descubrí fue una onda de choque aromática a través de mí que sacudió los cimientos mismos de nuestra relación. No solo ella estaba en comunicación con su ex, sino que había tenido intimidad con él al menos más. Mientras profundizaba más, me topé con una verdad más inquietante que podría haber imaginado: que su relación pasada no solo había involucrado drogas y alcohol, sino también swinging con vídeos compartidos de encuentros íntimos con otra pareja. La magnitud del engaño y el marcado contraste entre la vida que ella retrataba y su realidad oculta me dejaron asombrado de que su ex se aprovechara. La oportunidad de manipular y controlar la amenazó con exponerse. Le exigió que me dejara usando el vídeo como palanca. Los mensajes de Facebook revelaron una danza tóxica de manipulación, coerción y traición. Se hizo evidente que esto no era simplemente un lapso de juicio único. Probablemente hubo numerosos encuentros no revelados, tal vez incluso conversaciones realizadas fuera de Facebook que no se contabilizaron. Sus mensajes recientes lo reprendieron por enviar el vídeo que indicaba una violación en su colaboración de secreto. La revelación me dejó sintiéndome profundamente traicionado el año en que creí que su ex había desaparecido. La estabilidad que pensé que habíamos logrado ahora se hizo añicos y el peso de esta nueva verdad encontrada se apoderó de mí, dejándome a luchar con la dura realidad de que nuestra relación se había construido sobre una base de mentiras. El peso de la verdad presionó sobre mí. Los detalles inquietantes de sus mensajes de Facebook quedaron grabados en mi mente mientras examinaba las conversaciones. Una mezcla de incredulidad y enojo se arremolinaba dentro de mí. Los mensajes ella le había enviado recientemente a su ex eran un frente defensivo, un intento desesperado por frustrar cualquier intento adicional de manipulación. Ella se burló de él afirmando que su plan para separarnos había fracasado y que yo permanecía indiferente a sus esfuerzos. Era evidente que ella esperaba esta exhibición lo disuadiría de enviar más vídeos condenatorios que revelaran su precario pasado, pero a pesar de sus intentos de protegerme de mayores daños, el daño ya estaba hecho. Los vídeos y su pasado, una vez ocultos en los rincones de su historia, ahora estaban expuestos. La revelación de que ella había sido que compartíamos se había derrumbado dejando un vacío de incertidumbre y traición. Esa noche el sueño se me escapaba mientras luchaba con la verdad recién descubierta. La idea de una vida estable que antes parecía estar a mi alcance ahora se sentía como una ilusión. La comprensión de que su elección de estar conmigo dependía de la estabilidad en lugar del amor me dejó cuestionando la autenticidad de nuestra conexión. El espectro de su ex ahora armado con el potencial de revelar secretos más dañinos que asomaban en el fondo. Libre del drama que de repente nos había envuelto. Arrepentimiento, no por mi arrepentimiento para siempre abrirle mi corazón y permitirme enamorarme. La profundidad de la traición me dejó preguntándome si el perdón era posible ya que las cicatrices de esa noche parecían indelebles. La idea de una vida tranquila libre de la sombra de su pasado y el espectro de su ex se convirtió en un sueño cada vez más esquivo con el peso de la evidencia reunida en sus mensajes de Facebook. La desperté incapaz de dejar que la verdad permaneciera en la oscuridad por más tiempo. La confrontación que lo que siguió fue un tumulto de emociones,
un diálogo angustiado que nos obligaría a confrontar los pedazos destrozados de nuestra relación y a navegar por las difíciles decisiones que nos esperaban después de la confrontación. Sus intentos de desviar en caso de que sus acciones solo intensificaran la confusión que sentía. Afirmó que sus interacciones con su ex eran un esfuerzo por mantenerlo alejado de nuestra familia, una afirmación que hizo sonar a Hollow frente a la evidencia. El simple hecho de aconsejarle que evitara nuestra casa cuando yo estaba presente hizo poco para disipar su persistente influencia al día siguiente del incidente. La confrontación estuvo marcada por una sensación de desesperación que eclipsó el shock inicial. El vídeo y el conocimiento de su reciente intimidad con su ex permanecieron en mis pensamientos como una tormenta implacable. Elegí dormir en una habitación separada, lidiando con el conflicto interno de no querer hacerlo. Su historia incluyó una relación abierta caracterizada por encuentros íntimos con otras parejas. La revelación de que ella había sido tener intimidad con él 5 veces desde su liberación fue un golpe que resonó en los frágiles restos de nuestro matrimonio y, para empeorar las cosas, ella reveló que él la había estado chantajeando aprovechando la amenaza de revelar su pasado para manipularla y someterla. El enlace que me envió el acto de venganza orquestado fue la culminación de esta manipulación después de que ella rechazó sus insinuaciones y decidió quedarse conmigo a pesar de las devastadoras revelaciones. Me aferré a la esperanza de que de alguna manera pudimos salvar lo que quedaba de nuestra relación. Sin embargo, cada día que pasaba traía una creciente ola de ira, un torrente de emociones que amenazaba con ahogar cualquier posibilidad de reconciliación. El conflicto interno alcanzó su cenit mientras luchaba con la traición, la manipulación y la confianza destrozada. El peso de la decisión de salvar o cortar nuestra conexión me presionaba y el camino a seguir, una vez claro, se desdibujó en un laberinto de incertidumbre. Las 2 semanas marcadas por intentos de reconciliación y la persistente corriente subyacente de ira finalmente me llevaron a una encrucijada donde me esperaba una decisión difícil. El costo de mi bienestar emocional se hizo cada vez más evidente a medida que el peso del tumultuoso mes se apoderó de mí. La comprensión de que nuestros caminos se habían divergido irreparablemente se volvió innegable a pesar de mi renuencia inicial a alterar las vidas de nuestros hijos. El costo de mi propio bienestar mental y la comprensión de que merecen algo mejor me obligó a tomar una decisión difícil un mes después de la confrontación inicial, con el corazón apesadumbrado por el peso de la confianza traicionada. La senté y le dije las palabras que nunca imaginé pronunciar. Íbamos a separar. Su reacción inmediata fue un torrente de lágrimas suplicándome que no dejara ganar a su ex. Ella me imploró que reconsiderara el intento de convencerme de que podíamos salvar nuestro matrimonio. Agotada por la tormenta implacable que había envuelto nuestras vidas, su sugerencia de recibir asesoramiento matrimonial surgió como una súplica para reconstruir lo que había sido destrozado. Sin embargo, la idea de sentarnos en una habitación con las heridas en carne viva de nuestra relación fracturada con un extraño era insoportable. La idea de que alguien me recetara las soluciones para un matrimonio manchado por la traición y el engaño parecían surrealistas e intolerables. Sus intentos desesperados por disuadirme subrayaban su falta de voluntad para aceptar la realidad de nuestra separación. Sin embargo, cada día que pasaba me volví más decidido en mi decisión. La ira que me había consumido en el pasado. Aceptación aferrándome a la esperanza de que pudiera cambiar de opinión. Entendí la dificultad que ella enfrentaba, pero por mi propio bienestar no podía seguir viviendo en una farsa de matrimonio. El peso se quitó de mis hombros cuando la decisión se tomó, concediéndome el escurridizo paz que no había experimentado en un mes, y aún así ella no estaba dispuesta a hablar sobre la inminente separación. La semana pasada decidí consultar con un abogado de divorcios, un paso esencial para comprender mis opciones y navegar el complejo viaje que me esperaba, el camino hacia un nuevo comienzo. Escribe en los comentarios lo que piensas sobre la historia. Gracias por estar aquí con nosotros.